Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su devocional Viviendo Sabiamente. Hoy, 23 de agosto de 2021, vamos a empezar una serie de reflexiones en el hermoso libro de Proverbios. Y hoy vamos a reflexionar en Proverbios capítulo 1, verso 1 al 5. ¿Por qué fue escrito el libro de Proverbios y es parte de las Escrituras? Algunos piensan que no es necesario que alguien nos diga cómo hacer las cosas o nos dé consejo de cómo vivir. Pero cuando miramos el caos y confusión en la que viven hoy muchos, nos damos cuenta que a pesar de la educación, la tecnología y los avances de la ciencia, el ser humano no ha mejorado mucho. Quizás tengamos más cosas, facilidades tecnológicas y comodidades, pero seguimos arrastrando los grandes problemas humanos, como por ejemplo la insensatez, la vanidad, el orgullo, la injusticia, la violencia, el egoísmo, la desigualdad, la pobreza y sobre todo la desintegración moral y familiar. Sin embargo, Dios en su amor nos enseña cómo vivir sabiamente. Vivir sabiamente es vivir de tal manera que nuestra vida esté llena de paz, de amor, de bendición y sobre todo de alegría. El Señor desea que vivamos a plenitud, disfrutando de todo lo bueno que Él ha preparado para el ser humano desde el principio. Es por esto que quiero el día de hoy presentarte 4 razones para leer y meditar en el libro de los Proverbios. Proverbios de Salomón, hijo del rey David. Es por eso que vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a leer hoy del verso 1 al verso 5. Dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hoy día quiero por eso, como te dije, hablar de 4 razones poderosas, porque aquí encontramos precisamente las 4 razones poderosas que nos presentan las Escrituras para poder leer, reflexionar y aprender en el libro de los Proverbios. Y la primera razón es esta: para entender. Como dice aquí en el verso número 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos a la primera: para entender sabiduría y doctrina. Hoy necesitamos desarrollar nuestro entendimiento. Es decir, entendimiento es tener la capacidad de descubrir el sentido profundo de algo, para tener una clara idea de las cosas, de lo que se dice, se hace o sucede. Cuando fallamos o fracasamos es porque no tuvimos el entendimiento suficiente sobre un determinado concepto, persona o situación. Hoy muchos fracasan una y otra vez sin llegar a entender lo que les está pasando. Pero los proverbios y en general la palabra de Dios nos hará entender sabiduría. Pero no la sabiduría terrenal o humana, sino la sabiduría celestial que proviene de Dios, ya que esta sabiduría transformará nuestro corazón y nuestra manera de vivir y nos alejará de nuestras bajas pasiones, que solo traen dolor y fracaso a nuestra vida. El apóstol Santiago escribió sobre esta diferencia en su libro, en el capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la sabiduría de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como te dije,
el deseo de Dios es que tú vivas en paz. Y para esto, la primera razón para poder meditar y dedicarnos a estudiar el libro de Proverbios es que nos va a ayudar a entender sabiduría y doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, tiene que ver con la advertencia sobre las consecuencias de una conducta equivocada y con la corrección amorosa a quienes nos han dado estas advertencias. Por lo tanto, nosotros necesitamos hoy considerar esta primera razón. La segunda razón, para conocer razones prudentes. Ahora, qué importante es conocer la verdad. Razones. Dios dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Para conocer, qué importante hoy es el conocimiento. Hoy el mundo se jacta de mucho conocimiento. La internet hoy se jacta de saberlo todo. Don Google es consultado una y otra vez como la fuente del conocimiento humano. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de conocer, como dice aquí el libro de Proverbios, dice para conocer, pero razones prudentes. El profeta Oseas dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero este conocimiento a que se refiere el profeta es el conocimiento que viene de Dios y que con él trae razones prudentes. Hoy los jóvenes, por ejemplo, exigen a los mayores, a sus padres y consejeros, que le den buenas razones para hacer lo que le pedimos. Y es que realmente el problema es ese. Es que siempre estamos buscando un argumento para oponernos al conocimiento de Dios. Por esta razón el libro de Proverbios te va a dar, sí, razones, pero te va a dar razones correctas. Y qué importante aquí también es la actitud. Oh, sí, porque necesitamos cambiar de actitud. Por eso que la tercera razón, y voy rápido, la tercera razón poderosa para leer este hermoso libro de los Proverbios es para recibir el consejo de prudencia. Dice ahí, para recibir el consejo de justicia, juicio y equidad. Entonces, repasemos. La primera razón es para entender. La segunda, para conocer. La tercera, para recibir. Oh, sí, hoy necesitamos recibir. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el corazón humano es resistente para recibir el consejo de prudencia. Porque generalmente no somos prudentes. Si miramos nuestra vida con honestidad, tendremos que reconocer que muchas veces hemos sido impulsivos. Hemos tomado decisiones emocionales, no basados en la prudencia. Tampoco debemos confundir la prudencia con el temor o la aprensión. A veces pensamos que prudente es no hacer nada, es ser aprensivos, estar lleno de dudas, lleno de preguntas y paralizados por la inacción. No, la prudencia es algo diferente y vamos a verlo a lo largo del libro. Estoy en una introducción, pero hoy quiero hablarte de la actitud porque la Escritura dice que si tú abres tu corazón podrás recibir el consejo. Cuando consideramos la Escritura, en la vida del Señor Jesucristo, lamentablemente, este pueblo no tuvo este corazón sabio para recibir el consejo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 11, quizás yo lo llamo uno de los versos más tristes de la Biblia. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Oh, pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, sí, porque recibir finalmente la sabiduría es recibir a Jesucristo en el corazón. Oh, sí, Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que entiendas. Dios quiere que conozcas, pero sobre todo Dios quiere que recibas. Oh, recibir el consejo de Dios, recibir la palabra viva de Dios, finalmente nos va a llevar a recibir el mayor regalo de Dios para los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la sabiduría, la fuente de todo conocimiento. Y el mismo Señor Jesucristo, por su Espíritu, inspiró a los que escribieron el libro de Proverbios.
Sí, es verdad que en el capítulo 1, verso 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aunque, como vamos a ver más adelante, no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Algunos creen que los primeros 10 capítulos fueron de la pluma de Salomón. Sin embargo, esa pluma fue guiada e inspirada por el Espíritu Santo. Por eso hoy, cuando estudiemos el libro de Proverbios, más que mirarlo como consejos de hombre, tú tienes que mirarlo y recibirlo como el consejo de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu familia, que traerá una vida de transformación. Ahora, los proverbios, como tú te vas a dar cuenta en el estudio, tú te vas a dar cuenta que son prácticos, que tienen que ver con la vida diaria, porque Dios está interesado en tu día a día. Sin embargo, como te dije, la clave está en la actitud del corazón. Jesucristo, nuestro Señor, también tuvo que enfrentar, como te dije, esta mala actitud en el corazón. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 13, mira lo que dice la Escritura, la queja del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, por eso les hablo por parábolas, Mateo 13 al 17, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, que dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oh, qué interesante, con el corazón entiendan. A veces pensamos que el entendimiento solo tiene que ver con nuestro cerebro. No es así. Comienza en la actitud de tu corazón, que se abre el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel cerró su corazón y finalmente quedó sordo, quedó ciego, a pesar de que la luz divina estaba delante de ellos. Pero dice el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos. Dios le dijo a sus discípulos, aquellos que abrieron su corazón al Mesías, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Voy a la cuarta y última razón para poder meditar en este libro de Proverbios, y es esta: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oh, qué interesante esta palabra. ¿Para dar qué? Sagacidad. ¿Y qué es sagacidad? Sagacidad es la habilidad de prever o prevenir las cosas de tal manera que una persona escape del mal o del fracaso. Sagacidad, una persona sagaz. ¿Quién es? Es una persona, en pocas palabras, difícil de engañar. ¿Y qué dice el libro de Proverbios 1:4? Nos da esta cuarta razón: para dar sagacidad. ¿A quién? A los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Una persona simple es una persona ingenua, es una persona que todo lo cree. Oh, y cuántas veces nos hemos equivocado con esta actitud de no buscar, ¿verdad?, la sabiduría que viene de Dios. Oh, la palabra de Dios te va a hacer una persona sagaz, pero sobre todo difícil de engañar. El mundo fracasó el día que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron engañados por Satanás. Hoy el mundo da mucho engaño. Estamos rodeados de mentira y de engaño que circulan por todas partes. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios te va a dar a ti la capacidad de escapar de todo engaño para que vivamos en la verdad. Jóvenes, tú joven que me escucha, recuerda, la palabra de Dios te hará una persona hábil y difícil de ser engañada. Te dará inteligencia y cordura. El verso 5 finalmente dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y hasta aquí llegamos con nuestra meditación del día de hoy, viviendo sabiamente. Que el Señor te bendiga y te conceda la gracia de vivir en la sabiduría de Dios. Muy buenos días. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente.
Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.